El legado de Egipto en el cristianismo primitivo. En el crisol del mundo antiguo, donde se entrelazaban las ideas y las creencias, Egipto y el cristianismo se cruzaron, dejando una huella indeleble en el tejido espiritual de la humanidad. A medida que el siglo I se desarrollaba, el Mediterráneo se convirtió en un crisol de culturas y religiones. Alejandría, una vez cuna del conocimiento, atrajo eruditos y filósofos, absorbiendo y transmitiendo el pensamiento desde las orillas del Nilo hasta los confines del Imperio Romano. La influencia del antiguo Egipto se extendió más allá del ámbito académico. En el Evangelio de Mateo, Jesús viaja a Egipto durante su infancia, no solo por su proximidad geográfica, sino también por el peso cultural y espiritual de la tierra de los faraones. El cristianismo primitivo tomó prestado de varias fuentes, incluidas Persia, Babilonia y Grecia. Sin embargo, Egipto aportó elementos esenciales que dieron forma a las creencias y prácticas del cristianismo naciente. El culto solar, con su veneración del sol como fuente de vida y rejuvenecimiento, resonó profundamente en la visión cristiana de la luz como metáfora de la verdad y la salvación. El simbolismo egipcio también dejó su huella. El Anak, el símbolo de la vida eterna, se asemeja a la cruz cristiana, que representa la victoria sobre la muerte. La idea de un juicio final después de la muerte, con una balanza que pesa las acciones de los individuos, tiene raíces en la religión egipcia. Estas influencias no significan que el cristianismo sea una mera copia de Egipto. El cristianismo incorporó y transformó elementos de varias culturas y religiones, creando una fe única y vibrante. Sin embargo, la influencia del antiguo Egipto sigue siendo notable, un testimonio del legado perdurable de una civilización que moldeó el curso de la historia religiosa. La influencia solar en las raíces cristianas. Las religiones solares, con su adoración al astro rey, dejaron una profunda huella en el cristianismo primitivo. El sacerdote que recibía al sol al amanecer era un reflejo de la veneración que rodeaba a este elemento. La evidencia de esta influencia se revela en numerosos aspectos, desde el simbolismo hasta las prácticas litúrgicas. Mateo, en su Evangelio, narra el viaje de la Sagrada Familia a Egipto, donde buscaron refugio de la persecución. Este viaje se asemeja a la huida de Israel de Egipto durante el Éxodo, lo que sugiere un paralelismo consciente entre Jesús y Moisés. La alianza de la nueva sangre, establecida en la última cena según Mateo, se conecta con las alianzas previas del pueblo judío con Dios, hechas con sangre. Esta sangre derramada representa la renovación y la redención. El viaje a Egipto, con su posterior regreso a Galilea, crea una inversión del Éxodo, donde Egipto se convierte en un lugar de protección y purificación. Esta vinculación con el Éxodo enfatiza el papel de Jesús como libertador, siguiendo los pasos de Moisés. Además de las fuentes canónicas, los evangelios apócrifos, como el de Mateo y el protoevangelio de Santiago, aportan detalles adicionales sobre la estadía de Jesús en Egipto. Estos textos amplían la narrativa, brindando información sobre el nacimiento milagroso de María y otros eventos significativos durante los primeros años de Jesús. En esencia, el cristianismo primitivo estuvo impregnado de elementos solares y referencias a la historia y tradiciones judías. Estos aspectos se entrelazaron para crear una nueva fe que fusionaba el simbolismo antiguo con la revelación divina, dando forma a la base misma de la religión cristiana. Viajes del niño Jesús, tradiciones y mística en Egipto. La infancia de Jesús, hasta los 30 años, está envuelta en un halo de misterio, pero existen relatos apócrifos que brindan una visión fascinante de sus primeros años. Estos textos no poseen contenido histórico, sino más bien un mensaje apologético, intentando explicar por qué el Hijo de Dios no se manifestó hasta su adultez. En Egipto, se desvela una historia llena de aventuras y milagros. Desde su llegada a Heliópolis, donde Jesús derriba los ídolos, hasta sus encuentros con Dimas y Gestas, los ladrones crucificados junto a él. Estos episodios ilustran la naturaleza extraordinaria de Jesús, demostrando su superioridad sobre las supersticiones y divinidades egipcias. Además de los milagros y exorcismos, estos relatos también ofrecen detalles sobre el viaje de la Sagrada Familia. Se menciona el descanso de María bajo la sombra de un árbol en Matara y una fuente que proporcionó agua a María en un momento de sed. A pesar de su carácter legendario, estos lugares se han convertido en sitios sagrados para los coptos.
La iglesia de San Sergio y San Baco, el árbol de la Virgen y el monasterio de Al-Muayyak son algunos de los lugares que albergan la tradición de la visita de Jesús a Egipto. Sin embargo, es importante recordar que estas tradiciones son relativamente recientes y carecen de fundamento histórico. La iglesia de San Sergio y San Baco, por ejemplo, data del siglo IX, casi 1000 años después de los acontecimientos descritos en los textos apócrifos. La ausencia de referencias históricas sobre Moisés en Egipto, aparte de las fuentes de Moisés en el Sinaí, destaca la naturaleza mitológica y simbólica de estas narraciones. Están diseñadas para crear una identidad y una biografía para figuras importantes, tejiendo elementos mitológicos en su historia. La búsqueda de pruebas históricas para respaldar estos relatos es en vano. Su valor reside en su significado simbólico y en el testimonio del profundo impacto que estas historias han tenido en la fe y la imaginación de innumerables personas a lo largo de los siglos. El encanto de los lugares sagrados, el poder de la proyección humana. En medio de la majestuosidad de la historia, nos encontramos con lugares entrelazados con mitos y leyendas. Estos sitios nos evocan un anhelo profundamente humano, el deseo de conectarnos con algo más grande que nosotros. Desde las arenas de Jericó hasta las faldas del monte Sinaí, la búsqueda de lo divino nos ha llevado a lugares que han sido santificados por la creencia. Jericó nos confronta con el legendario árbol de Zaqueo, un recordatorio de nuestras propias travesuras. Y en el monasterio de Santa Catalina, el esqueje de la zarza ardiente nos brinda un atisbo de un acontecimiento trascendental. Aunque la historia no respalde siempre nuestras creencias, la visita a estos lugares nos llena de emoción. En la iglesia de San Sergio, en El Cairo, presenciamos la devoción de los coptos, imbuyendo al espacio de un significado casi mágico. La sacralidad de Jerusalén, aunque no surgida de sucesos históricos, aún carga con el peso de las aspiraciones humanas. La arqueología bíblica, surgida de nuestra curiosidad por verificar los relatos bíblicos, ha desenterrado sitios que han existido realmente. La ciudad de Ur, descubierta por Leonard Woolley, puede no ser la cuna de los caldeos, pero su historia tiene un atractivo innegable. Más allá de la mera comprobación histórica, estos lugares nos brindan una identidad. Necesitamos creer, no solo en lo religioso, sino también en nosotros mismos y en nuestro lugar en el mundo. El compartir anhelos y conocimientos crea un vínculo entre nosotros, reforzando nuestro sentido de pertenencia. Y así, el encanto de los lugares sagrados reside en su capacidad de proyectar nuestros deseos y aspiraciones sobre el mundo que nos rodea. Nos empoderan, convirtiéndose en faros de esperanza y significado en un vasto y a menudo incomprensible universo. Las huellas de Egipto en el cristianismo. Como un peregrino del tiempo, he recorrido los senderos ocultos que conectan el antiguo Egipto con el nacimiento del cristianismo. Las palabras y símbolos que alguna vez florecieron en las arenas del Nilo ahora resuenan en las catedrales sagradas y en las páginas de las escrituras veneradas. El eco de las palabras egipcias, talitakum, que significan, niña, levántate, se escucha en las palabras de Marcos, talita kumi. Una historia curiosa, donde la magia y la fe se entrelazan, sugiere que Jesús pudo haber aprendido sus milagros en Egipto. Al observar los símbolos en el arte cristiano, es difícil ignorar las similitudes con los antiguos jeroglíficos egipcios. El Anak, un símbolo de vida, guarda un notable parecido con la cruz cristiana. En las fachadas de las catedrales, el juicio de Anubis sobre los muertos encuentra su eco en los relieves que representan el juicio final. Las ideas éticas y morales que impregnaban la sociedad egipcia también se reflejan en las enseñanzas de Jesús. La compasión por los necesitados, la importancia de la justicia y la búsqueda de la sabiduría son valores compartidos por ambos sistemas de creencias. Incluso la figura del crucificado puede tener sus raíces en el antiguo Egipto. La crucifixión era un castigo conocido en el mundo antiguo y sus formas cruciformes se encontraban en muchas culturas. Sin embargo, la cruz ansada de los egipcios, un símbolo de vida, ofrece un paralelo intrigante con la cruz cristiana. El culto a Isis, una diosa protectora y dadora de esperanza, se extendió por el Imperio Romano, influyendo en el concepto de la Virgen María como una figura maternal y protectora. La representación de San Cristóbal cargando a Jesús sobre sus hombros es un reflejo del papel de la diosa Meneret en el antiguo Egipto, ayudando a los difuntos a cruzar las aguas del más allá.
La orientación de las iglesias cristianas hacia el este, simbolizando la resurrección, es un eco de la creencia egipcia de que el sol naciente era un símbolo de renovación y renacimiento. Del mismo modo, el juicio del alma, representado en las fachadas occidentales de las iglesias, recuerda al juicio de Osiris en el libro egipcio de los muertos. Estas conexiones entre el antiguo Egipto y el cristianismo no implican una relación directa, sino más bien una intrincada red de influencias que se han entrelazado a lo largo de los siglos. Los símbolos, las ideas y las historias que surgieron en las orillas del Nilo han dejado una huella indeleble en la fe que hoy veneramos. El enigmático legado de Egipto en el cristianismo. En las arenas del desierto de Egipto, se ha desenterrado evidencia que arroja luz sobre la compleja relación entre las creencias del antiguo Egipto y el surgimiento del cristianismo. El Libro de los Muertos, egipcio, un texto funerario que guiaba a los difuntos en su viaje al más allá, presenta asombrosas similitudes con el juicio final cristiano. El corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad, determinando su destino eterno. Esta idea de un juicio basado en las acciones terrenales parece haber influido en la noción cristiana de salvación. Sin embargo, la influencia egipcia en el cristianismo no se limita a este aspecto. En los textos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, se encuentran evangelios gnósticos que ofrecen una visión alternativa de la fe cristiana. Este cristianismo gnóstico, que surgió en Alejandría, un centro cosmopolita de filosofía y cultura, fusionó elementos de la mitología egipcia, la cosmogonía persa y la filosofía griega. Los gnósticos creían que la salvación no era un don externo, sino un conocimiento interno y místico. Vieron al mundo material como una prisión del espíritu, y a Jesús como un maestro que vino a guiar a la humanidad hacia la verdadera divinidad. Su teología sofisticada y sus prácticas esotéricas plantearon una seria amenaza para la Iglesia católica emergente. La influencia de Egipto en el cristianismo es evidente no solo en sus textos religiosos, sino también en su simbolismo. Los 4 evangelistas, representados como un león, un águila, un toro y un hombre, encuentran su eco en las divinidades egipcias que simbolizan los 4 elementos. La cruz, un poderoso símbolo cristiano, se asemeja a un anak egipcio, que representa la vida y la inmortalidad. A pesar de las muchas similitudes, también es crucial reconocer las diferencias fundamentales entre las creencias egipcias y cristianas. La salvación egipcia dependía de seguir rituales y fórmulas mágicas, mientras que la salvación cristiana se basaba en la gracia y el arrepentimiento. El enfoque cristiano en el amor y la compasión también contrastaba con la visión egipcia de un cosmos impersonal y jerárquico. En última instancia, la historia de la religión en Egipto revela la compleja interconexión de las ideas y creencias humanas. El cristianismo, en su búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, se inspiró en las tradiciones del antiguo Egipto, adaptando y transformando elementos de su mitología, simbolismo y filosofía. Esta herencia egipcia continúa dando forma a la fe cristiana hasta el día de hoy, recordándonos el rico tapiz de culturas que ha influido en la espiritualidad humana. El misterio egipcio de Jesús, enigmas y revelaciones. El vínculo entre Jesús y Egipto ha intrigado a académicos y creyentes durante siglos. Si bien la creencia de que Jesús visitó o vivió en Egipto carece de evidencia concluyente, la influencia de Egipto en los primeros textos cristianos es innegable. En los relatos bíblicos, encontramos pasajes extraídos literalmente de textos egipcios antiguos. Esta conexión se hace evidente en frases idiosincrásicas que, interpretadas con ojos modernos, parecen ilógicas. Sin embargo, para los antiguos egipcios, estas expresiones tenían un profundo significado simbólico. La persecución de los gnósticos en los primeros siglos después de Cristo coincidió con un aumento en la veneración de Egipto. Los gnósticos, un movimiento heterogéneo, creían en enseñanzas esotéricas y consideraban a Egipto como un centro de sabiduría espiritual. Los principales descubrimientos de textos gnósticos en los últimos 100 años se han encontrado en Egipto, lo que sugiere un florecimiento del cristianismo gnóstico en esa región. Esta profusión de textos gnósticos en Egipto plantea la pregunta: ¿se ocultan más revelaciones bajo las arenas del desierto? ¿Quedan por descubrir documentos que podrían transformar nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Quizás, como en los cuentos antiguos, el destino intervenga y algún día nos revele un texto asombroso que sacuda los cimientos de nuestra fe.
Mientras tanto, los arqueólogos y egiptólogos continúan su búsqueda, confiando en que el pasado aún tiene secretos por desvelar. La historia de Jesús y su posible conexión con Egipto sigue siendo un enigma, un misterio que invita a la reflexión y a la exploración continua. Los misteriosos restos de San Marcos y el vínculo entre Egipto y el cristianismo. Embarco en un viaje de revelaciones y enigmas que entrelazan la historia del cristianismo y la antigua tierra de Egipto. La búsqueda de los restos de San Marcos, el evangelista, me lleva por un laberinto de especulaciones y descubrimientos fascinantes. Según la tradición, el cuerpo de San Marcos fue cruelmente desmembrado y perdido en el tiempo. Sin embargo, algunos creen que sus restos fueron llevados a Venecia, donde se veneran en la Basílica de San Marcos. Otros sostienen que los restos pueden ser en realidad los de Alejandro Magno, el legendario conquistador. La Iglesia de Venecia ha cedido recientemente parte de los supuestos restos de San Marcos a la Catedral de San Marcos en el Cairo, pero los análisis científicos aún no se han realizado. El misterio persiste, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que los restos pertenezcan a una figura del siglo IV a.C. o del siglo I después de Cristo. Este enigma no solo suscita preguntas sobre la identidad de los restos, sino que también pone de relieve el vínculo entre Egipto y el cristianismo. La adoración de las reliquias era un elemento central en la fe cristiana primitiva, y el Soma, el templo funerario de Alejandro Magno en Alejandría, fue un lugar de gran importancia. La posible conexión entre San Marcos y Alejandro Magno resuena profundamente, entrelazando la mitología y la historia de dos figuras legendarias. La coexistencia de estas historias en un mismo tejido nos recuerda que las creencias y las narrativas humanas siempre han estado interconectadas. El viaje en busca de los restos de San Marcos se convierte en una exploración de las complejas relaciones entre la fe, la historia y la identidad. Los misterios que rodean estos restos sirven como un recordatorio de cómo lo sagrado y lo profano, lo divino y lo humano, se entrelazan en el tapiz de nuestra existencia.